¿Cuándo fue la última vez que tu vida pasó de la calma al caos en menos de un minuto? Que todo se vino abajo, que todo se fregó, como dicen algunos países. Apretaste, por ejemplo, desde algo casi nimio, como apretar una tecla equivocada en la computadora y en cuestión de segundos perder el trabajo de meses. Uy, caramba, sí me ha pasado. Entonces la calma explota y todo se vuelve y se transforma en caos. O te envían en un tono más serio un texto a medianoche diciéndote que tu madre se acaba de descompensar y tienes que ir al hospital de urgencia. Adiós, sueño reparador, bienvenida, vigilia trasnochada. O fuiste al buzón, como lo haces normalmente, y encontraste una carta del IRS, en algunos países de la FIP, Hacienda, donde te informan que te van a hacer una auditoría. Hasta luego, calma, hola, caos. O tu jefe te llama a la oficina y te dice, mire, usted es muy valioso en nuestra empresa, pero hemos decidido que es hora de dejarlo ir. Y uno le dan ganas de responder, ¿y quién cuerno le dijo que yo me quería ir para que me dejen ir, no? Y justo a esta altura de la vida. O tu hija adolescente te dice, mamá, tenemos que hablar, y te confiesa que tiene un retraso importante en su periodo. Entonces seguro sabes que la vida puede ir de la calma al caos en cuestión de, ¿qué digo minutos? De segundos, sin advertencia, sin aviso, sin preparación, sin pronósticos del clima, sin alertas de huracán, como nos enloquecieron el domingo pasado aquí en California por las noticias y el teléfono. A cada rato llegaba una alerta. El muchacho, fui a cargar gasolina y el muchacho de la gasolinera me dice, sobrevivimos a un huracán. Yo dije, ¿cómo se nota que este californiano insolado jamás estuvo en la Florida o en el Caribe? Esos eran huracanes. Que pasaba la suegra volando y decía, bueno, ¿qué va a hacer? Es el huracán. Y hoy, gracias a la tecnología y a la influencia de los medios, tenemos el privilegio de predecir las tormentas. De hecho, muchos que no llegaron aquí, esto le cuento a la gente del mundo, que mucha gente no llegó aquí el domingo pasado, faltaron porque me consta que les asustaron las noticias. O pensaron, me quedo en casa y capaz que pasa la arena volando encima de mi casa y no tengo que ir. No sé. En el campo, los agricultores pueden ver la formación de las nubes. Y entonces saben que va a venir una tormenta antes de que empiece a llover. Una vez conté que mi abuela, la alemana, la abuela Anna Keller, solía hacer nuestro servicio meteorológico privado cuando éramos niños. El traerla a la casa nos dio ese bonus, que ella sabía todo lo que iba a pasar. Entonces uno le preguntaba de noche, ¿y qué va a pasar mañana, abuela? No había celulares, ¿eh? Y las noticias, si te las perdías, te perdiste el pronóstico. La abuela Ana, si le dolían los juanetes, venía lluvia. No aguanto los pies, así que mañana llueve. Si le dolía la artritis, tormenta eléctrica, pero no fallaba, ¿eh? Y si le dolía la cervical, granizo, clavado que era granizo. El canal del clima llamaba a mi casa para ver qué decía la abuela y después lo anunciaban en el canal. Pero hay tormentas que llegan sin ningún previo aviso. Hay tormentas de nieve, hay tormentas de granizo, hay tormentas de lluvia y hay tormentas de dudas. Y cuando la tempestad es de dudas, siempre trae una ráfaga de interrogantes, de preguntas y respuestas, ventarrones de miedo. Y nosotros suponemos que los cristianos deberíamos disfrutar de placenteros cruceros familiares por el Caribe. Pero el Señor advirtió, e insisto con esta idea, Él lo dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Fue una promesa. No nos gusta decir que eso es una promesa, pero es una promesa. Como tantas otras, es una promesa. En el mundo vas a tener aflicción. No dijo podrían tenerla, es probable que la tengan, tal vez pudieran tener. No, van a tener. Entonces no es la falta de tormentas o la falta de aflicciones lo que nos distingue. Es a quién conocemos durante la tormenta, cómo reaccionamos durante la tormenta. Yo he pasado cientos de veces por ese tipo de chubascos, como acaso todos los que estamos hoy aquí. Y no importa a qué nos dedicamos, qué hacemos para ganarnos la vida, qué llamado divino tenemos. Desde hace 15 años me paro aquí
cada domingo con un mensaje promedio de 1 hora, de 60 minutos, y me esfuerzo en transmitir un poco de paz a aquellos que yo sé, me consta, que viven tormenta. Pero no soy torpe en ignorar que quienes me escuchan o me ven tienen más preguntas que respuestas. Porque esto funciona así. En nuestro corazón, cuando conocemos al Señor, hay una ventana por la cual, a través de ella vemos a Dios. Una temporada cuando en nuestras vidas esa ventana estaba limpia, estaba transparente, y cada vez que nos asomábamos, estoy hablando de un término metafórico obviamente, cada vez que nos asomábamos por esa ventana del corazón, veíamos a Dios de una manera clara, lozana, diáfana, los vidrios estaban limpios, el marco, era perfecto. Nosotros creíamos conocer cómo es que trabaja Dios, sabíamos lo que Él quería que hiciéramos sin sorpresas. Estoy hablando de esa temporada cuando decimos Dios es así es como Dios actúa, si hago las cosas bien me va a ir bien, si pongo mi ofrenda Dios me va a bendecir, si le pido ayuda a Dios para casarme, Él me va a dar la persona indicada. Cuando tenemos una imagen parece clara de cómo Dios actúa, nada inesperado. Sabíamos que Dios tenía una voluntad y siempre sabíamos cuál era esa voluntad. De pronto hubo una temporada en que esa ventana se agrietó. La rompió una piedra, ¡pac! Una piedra de dolor. Es posible que nos lanzaran la piedra cuando éramos apenas un niño y papá se fue de casa para siempre. O quizá nuestro corazón recibió el impacto en la adolescencia y se nos rompió algo. O ya éramos adultos cuando la ventana se hizo trizas. Sea que sea cuando haya sido, hay un momento que la piedra llegó, la piedra del dolor. Un funeral, un cáncer, una pérdida repentina, eso que te decía hoy, cuando de la calma pasamos al caos en cuestión de minutos. Pudo haber sido un texto, una llamada telefónica. Su hijo está detenido aquí en la estación de policía, usted es el padre, venga rápido. O en el peor de los casos, una carta pegada en la nevera o al lado de la mesa de luz diciendo me voy, no me busques, no me llames, ya no te amo. Y sabes que a partir de esa misiva tu vida cambia para siempre. O un diagnóstico que surge de un chequeo de rutina y te llaman, señorita o señora o señor, apenas pueda, comuníquese urgente con el médico. Hay algo que queremos hablar personalmente. Cualquiera haya sido la fisura de la piedra, el resultado es el mismo, una ventana que en un momento se hace pedazos. Entonces la piedra golpea nuestro panel o nuestro parabrisas y lo destruye. Y el golpe resuena por los pasillos de nuestro corazón. Y desde ese impacto es cuando surgen las grietas de la duda, del miedo, creando una telaraña en nuestra ventana. A veces cuando una piedrita golpea en el parabrisas se va creando una telaraña, el vidrio se empieza a partir desde el impacto de esa piedra que todos sabemos cuál es. Hubo una vida antes de esa piedra, una vida antes del dolor y otra vida muy distinta después de ese dolor. Porque entonces lo que ocurre es que Dios ya no es tan fácil de ver. Porque de repente decíamos, yo estaba haciendo las cosas bien y pasó lo del cáncer. Yo me estaba congregando, servía al Señor y mi hijo se rebeló. Entonces, cuando no entendemos bien cómo funcionan las reglas de juego, la visión que antes creíamos que era clara, ahora es turbia. Entonces, nuestro dolor nos empieza no a eclipsar a Dios, pero sí a distorsionar la imagen que tenemos de Él. Es muy difícil ver a Dios a través de la ventana del dolor. A una mami que se le muere un hijo, uno la puede llenar de versículos bíblicos. Anda a decirle, todo lo puedo en Cristo, mi hija que me fortalece. ¿Quién le quita el dolor en ese momento? No puede ver a Dios, no puede ni escuchar la palabra de Dios de tanto que está quebrada. Es difícil ver a Dios a través de los fragmentos de nuestra herida. Entonces empezamos ahí a hacernos preguntas sin respuesta. Dios no debería permitir que estas cosas ocurran. Aunque seamos cristianos de años, siempre caemos en esa frase. Si Dios es Dios, entonces no tendría que pasar por estos momentos financieros. Dios sabe lo que necesito. Veíamos recién las imágenes de un personaje, un querido hombre de hogar, que él decía, yo tengo la esperanza de aunque sea tener ordenadito esto.
No perdió la fe, nunca dijo, no creo en Dios porque si Dios existiera no viviría yo así. Pero nosotros, aún teniendo mucho más que este caballero, decimos, ¿cómo puede ser si Dios existe que me pase esto? A veces son cosas graves, las entiendo, duras. Jamás permitiría a Dios que un hijo sea sepultado antes que yo. Él no querría que yo me sienta sola o me sienta solo y no me sienta amado o amada. Si Dios es Dios, en la iglesia no habría chismes. No habría gente mala. ¿Por qué hay gente mala en la iglesia? Ya no sé en quién creer. Porque la iglesia es para gente rota, para gente mala. ¿Por qué hay divisiones en la iglesia? Porque es iglesia. Y ese tipo de preguntas definen las expectativas que tenemos de Dios. Entonces, cuando, insisto, el dolor llega a nuestro mundo, cuando la piedra rompe la ventana de nuestros corazones, las dudas salen a la superficie inmediatamente. Buscamos a Dios y ya no lo podemos encontrar, ya no es como antes, porque los fragmentos de los vidrios rotos impiden nuestra visión. Y llega un momento en que no estamos seguros lo que estamos viendo, no estamos seguros. No sabemos si estamos a merced de Dios, si este es un trato de Dios, o estamos a merced del mismísimo diablo. Haga memoria, hay una temporada donde uno dice, no sabe si agradecerle a Dios porque me deja pasar esto o porque el diablo metió la cola y Dios nos olvidó. Uno no sabe si es un trato divino o un trato satánico. Y estamos en el medio, zarandeados, y tampoco los discípulos estaban seguros de lo que estaban viendo. En el episodio que te voy a contar, las multitudes seguían a Jesús. De pronto el Señor las despide y Jesús dice, necesito orar un momento. Y ellos, los discípulos, quedan en alta mar con una tormenta que se empieza a formar en el cielo. ¿Qué clase de Mesías es este? Que los manda una tormenta. Mateo 12:22 dice, o describe la secuencia de esta forma, dice, enseguida Jesús le dijo a sus discípulos que entren en la barca, que vayan delante de él, que se le adelante, que vayan hasta la otra ribera. Entre tanto, él despide a la multitud. Vayan adelantándose. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. O sea, no los alcanzó, se fue a una montaña a orar. Y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y la barca, dice el evangelista, ya estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era feroz, era contrario. Entonces, Mateo es específico en cuanto a la orden de los acontecimientos. Jesús envía adrede a los discípulos al bote. Luego despide a la multitud. Segundo, tercero, se sube a un monte. Probablemente se presume que esto rondaba las 6 de la tarde. La tormenta atacó de inmediato, que será 6:15, 6:20, y el viento empieza a rugir. Y nota que Jesús manda a los discípulos a que enfrenten la tormenta solos. Él no ignoraba, estoy seguro que no ignoraba que se avecinaba una tormenta. No solo porque era el Hijo de Dios, sino porque los pescadores saben cuando se viene un chubasco importante. Pero él se sube al monte y no cambia los planes, él va a orar. Y entonces llega, ¡pac!, en un segundo, como a todos nosotros, el caos. El mar de Galilea es como un tazón de agua. Está sentado a más de 200 metros por debajo del nivel del mar. Yo estuve ahí, es algo que parece chiquito, pero el río Jordán lo alimenta y también desemboca de allí y entrando por el lado norte y sale por el extremo sur. Entonces ustedes van a ver que es un lago que está rodeado de montañas, que forman valles, forman quebradas y establecen el escenario ideal para vientos fuertes. Entonces cuando el aire fresco de las montañas pasa rápido por los valles y choca con el aire cálido que se desplaza sobre el mar, las tormentas surgen así, en cuestión de segundos, como si fuera el Caribe. Pero la tormenta más grande aquella noche no ocurrió en el cielo de Galilea, sino en el corazón de los discípulos, como nos pasa a nosotros hoy. Se llenaron de preguntas complejas, interrogantes de eso como para tirar la toalla, de eso que decimos, ¿vale la pena seguir sirviendo al Señor? Entonces, mientras trataban de remar el estropeado bote, veían cielos negros, nubes hechas torbellinos, vientos levantando espuma y grandes crestas, una tempestad que no les permitía ni siquiera divisar la orilla, ni la que habían zarpado, ni a la ribera en la cual iban. Una oscuridad que hundía la proa, y lo que debió ser una noche de descanso, de marea baja, de marea tranquila, se transforma en una pesadilla
en un mar de horror. E insisto, aquí nos volvemos a identificar. Una llamada, un despido el viernes a última hora, un resultado del análisis, una carta. Y la pregunta de ellos fue como las que hacemos nosotros. ¿Cómo vamos a sobrevivir esta tormenta? ¿Cómo vamos a sobrevivir esta tempestad nocturna? ¿Dónde está Dios? Cuando el mundo se embravece, cuando la noche se pone fea, ¿dónde está Dios? Nos preguntamos eso independientemente de la estatura espiritual que tengamos. No importa lo que nos dedicamos. Se lo ha preguntado desde el apóstol Pablo a Billy Graham y hasta el que recién se ha convertido. ¿Dónde está Dios? Porque todos conocemos esa noche de tempestad cuando el enemigo es demasiado grande, el trabajo demasiado pesado, el futuro demasiado incierto y las respuestas demasiado pocas. Entonces, algunos hemos estado en la tempestad durante tanto tiempo que a veces nos preguntamos, ¿será que todavía estoy en el mapa? ¿O terminé en cualquier parte? Estamos en una nueva normalidad, nos acostumbramos, aferrados a una balsa, sin la menor idea de cuánto falta para que esta crisis termine. Y ahí estamos. Y en esas ocasiones hasta la fe se hace difícil. Y ni te digo cuando te da una palabrita y te dice, bueno, confía en el Señor, hermana, hermano, ya va a salir. Pero el que está en la tormenta es uno. Entonces oramos, derramamos nuestro corazón delante de Dios y no hay respuesta, no hay sentimiento de cercanía. No hay consuelo en la Biblia. Uno va a la Biblia y no encuentra nada. Parece que habla cualquier cosa menos lo que uno necesita. El espíritu se vuelve árido. El alma se pone como estéril de tanta tormenta que no para. Porque no es solo que estamos en el mar, sino que el mar se mete dentro nuestro. El agua se nos empieza a meter en el bote, en la pareja, en los hijos, en las finanzas. Y es la sed que produce el agua salada del océano, que uno está rodeado de agua y ni siquiera puede beber. Y uno mira hacia Dios y parece que Dios no tiene apuro. Ahora, Dios está obrando en las tormentas de formas que no podemos ver, ni formas que no podemos entender. Y es un proceso necesario. Pero caramba que hay que pasarlo. Me miran con cara de atormentados, literalmente, atormentados. A veces pienso, ¿cuántos años van a pasar para que logre, en mi caso personal, tener todas las respuestas de por qué los anglos vendieron la Catedral de Cristal? Para los que no saben, la Catedral de Cristal está en Garden Grove. Hoy se llama Crystal Cathedral, pero era la Catedral de Cristal que un tal Robert Schuller fundó allá por los 80, y luego el pastor Juan Carlos Ortiz comenzó allí una iglesia hispana, de la cual se transformó de vino en lo que hoy es River. Y en su momento, cuando yo llegué allí, no sabía qué estaba ocurriendo, y un día la Catedral de Cristal, todo el campus se vendió. Me dijo un gringo, lo siento, el campus se vendió, así que salgan, busquen un lugar los hispanos para congregarse, pero eso sí, no se pueden llevar un solo dólar, ni siquiera la última ofrenda del último domingo. ¿De verdad? Entonces, de un domingo a otro, en ese entonces 3.000 gentes, tuvimos que quedarnos en la calle. ¿Acaso no sabía Dios? Le preguntaba, ¿no sabía Dios que iban a vender el campus? Que se enteró por el periódico de Orange. ¿De verdad hicieron falta que estemos 3 años dando vuelta por los hoteles? Porque antes de comprar este edificio andábamos por el Marriott, por el Hilton, por el Pearson Park, el Ossifer, el Ossifer, porque cada vez que decía, vamos a Lucifer, ya se congregan con Lucifer, decían algunos. Yo digo, ¿o fue Dios que planificó aquella quiebra de los Schuller? Algunos decían, pero Dante, llegaste y fundiste la catedral. No, ya estaba fundida de antes. O en su defecto fue mi ineptitud como líder y mi falta de discernimiento lo que hizo que aceptara la locura de ponerme al timón de una iglesia hispana, de una mega iglesia que estaba condenada a la quiebra. No sé, hasta el día de hoy tengo más preguntas que respuestas, lógicamente. Pero salimos de esa experiencia con una gran convicción. Muchas veces hace falta una tempestad, una buena tempestad en alta mar, para que Dios nos lleve donde nos quiere llevar. No estaríamos aquí si no fuera por aquella bendita tempestad. Entonces Dios sabe hacer las cosas, ¿o no? Es fácil decirlo, es difícil vivirlo, pero a veces es mejor que nuestros planes fracasen
para que triunfen los planes de Dios. Decimos, sí, gloria a Dios, pero no nos gustan que fracasen nuestros planes. Entonces Dios se vale de tormentas que parecen que nos sacan de nuestro destino, pero en realidad nos llevan al verdadero destino que Dios había preparado para nosotros. Pero ese cambio, ese enroque, no nos gusta vivirlo. Y claro que hay vida después de las tempestades, claro que hay vida. Yo he llegado a la conclusión que no hay nada que sacuda mejor nuestro mal rumbo que un diagnóstico malo, que un despido, a veces los documentos de un divorcio, el golpe a la finanza. No hay nada que nos sacuda más. No te estoy diciendo que te lo deseo, digo que al principio sentimos la desorientación del naufragio, ¿cómo no? Pero lo bueno de esto es que nos obliga a buscar a Dios con una intensidad que no hubiésemos tenido de otra forma. Yo sabía que no iba a haber muchos amén, porque dicen, no, yo oro igual. No. Esa intensidad con la que buscamos a Dios viene en medio de las tempestades. Las tempestades imprevistas nos ponen de rodillas, señores. Nos ponen de rodillas. Nos ubican los patitos enseguida. Y nos vuelve a ser dependientes del Señor. Nuestra carnalidad, nuestra concupiscencia, hace que apenas estemos un poquito mejor, ya nos olvidamos de Dios. Inmediatamente ya oramos menos. Porque un ser humano cuando nace se mueve en la línea de la dependencia total a la independencia total. De la dependencia a la independencia. Los bebés no hacen nada por sí mismos.